Bueno, buenos días a todos. Continuando con el módulo de cardiopatías congénitas. Hoy vamos a hablar de cardiopatías cianóticas. Soy la teniente primero médica Valentina Sarli, residente tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Bien, como generalidades, las cardiopatías son cardiopatías que nos van a generar cianosis central, ¿sí? Se va a producir una disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre por un shunt, debido a mezcla de sangre venosa y sistémica, que esto va a ser directamente proporcional a la magnitud del shunt y de el flujo pulmonar. Como fisiopatología, todas van a generar, digamos, un círculo vicioso, ¿sí? Se va a tratar de hipoxemia, hipoxia tisular, esto va a llevar a aumento de síntesis renal, ¿sí? De eritropoyetina, que va a producir un aumento de síntesis en la médula ósea de eritrocitos, que van a tener mayor capacidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Produciendo eritrocitosis secundaria. Con el tiempo, primero va a haber una adaptación, un equilibrio, pero cuanto más tiempo pase, o sea, cuanto este mecanismo más se perdure, hay una retroalimentación positiva, va a haber un fracaso de la distribución de oxígeno produciendo hiperviscosidad, y eso va a llevar de nuevo a hipoxemia, hipoxia tisular, y así se repite el mecanismo, ¿sí? Como etiología, vamos a tener que los efectos cardíacos que provocan cianosis central, vamos a tener las 5T, y las 2E. Las 5T son transposición de las grandes arterias, tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, tronco arterioso, retorno venoso pulmonar total anómalo, y las 2E son anormalidad de Einstein y la fisiología de Eisenmenger. Bueno, como clínica, el síndrome de hiperviscosidad va a producir cefalea, síncope, mareo, astenia, alteración del estado mental, alteraciones visuales, parestesias, acúfenos, hematológicas que se presentan un 20%, con tendencia hemorragípara, ¿sí? Hematomas, petequias, hemorragia de la mucosa, que pueden, o sea, son hemorragias, digamos, leves, que pueden ir hasta hemorragias mucho más graves, como intracraneales, digestivas, hemóptisis, o en contexto de postoperatorios. Y todas estas afecciones pueden ser por trastornos en las plaquetas, en el coagulograma, también en la producción de factores de la coagulación. En lo que es sistema nervioso central, se puede presentar con hemorragias, embolias paradojales, abscesos cerebrales, renales, proteinuria, hiperuricemia, nefropatía por uratos, nefrolitiasis, ¿sí? Que esto en el tiempo va a producir enfermedad renal crónica, por displasia y fibrosis de los riñones. Articulares, gota por hiperuricemia, ¿sí? Y hipertrófica, que son los dedos en palillos de tambor. Bueno, obviamente hipertensión pulmonar, y lo que sería, digamos, el final de esto es la inversión de lo que es la circulación con el síndrome de Eisenmenger. Como tratamiento general tenemos dos opciones. La reparación completa, que va a consistir en la separación total o casi total de la circulación pulmonar de la sistémica, ¿sí? Que va a permitir una mejora de la cianosis y el shunt, y además se debe realizar siempre que sea posible, ¿sí? La reparación completa. En cambio, tenemos también la otra opción, que es la cirugía paliativa, que lo que hace es, en un primer momento, incrementar el flujo pulmonar sin cortar con el shunt, ¿sí? Generalmente estas cirugías derivan, ¿sí? No reparan. Va a persistir la cianosis, pero va a haber mejor tolerancia por parte del paciente, y obviamente estas cirugías paliativas lo que hacen es permitirnos un puente a una reparación completa posterior. Bueno, acá tenemos como ejemplo derivaciones sistémico-pulmonares paliativas dentro de las arteriales, ¿sí? La derivación central, derivación de Pott, de Watterson, y las venosas tenemos la derivación de Glenn, que va a ser de la vena cava superior a la arteria pulmonar homolateral sin conexión con el corazón u otra arteria pulmonar, y la derivación
pulmonar de Glenn o bidireccional, ¿sí? Que consiste en la derivación término-lateral de la vena cava superior a la arteria pulmonar izquierda y a la derecha. Bien, las patologías cenóticas de las que voy a hablar hoy son la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, corazón izquierdo hipoplásico, ventrículo de doble entrada y corazón univentricular. Comenzando con la tetralogía de Fallot, lo importante es que digamos, dentro de lo que es la generalidad es la morfología, la tetralogía de Fallot tiene que tener 4 componentes, ¿sí? Uno, no sé si logran ver mi mouse, va a ser la estenosis pulmonar, ¿sí? Hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, y además cabalgamiento de la arteria aorta. Como fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología de la tetralogía de Fallot es troncoconal. Hay una desviación anterior y cefálica del tabique de salida que no se alinea con el tabique trabecular, ¿sí? Produciendo obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, asociado a un shunt de derecha a izquierda, produciendo entonces la cianosis. La forma más común de cardiopatía congénita cianótica, ¿sí? Se dan en el 10% de 10.000 recién nacidos. Y también está generalmente asociada a otros síndromes como el síndrome de Down. Y es la cardiopatía congénita más frecuentemente reintervenida en edad adulta, y generalmente esta reintervención, como vamos a ver posteriormente, es por insuficiencia pulmonar severa con deterioro de la función del ventrículo derecho. Obviamente que hay variantes de la tetralogía de Fallot, como por ejemplo un ventrículo derecho con doble tracto de salida, un Fallot con atresia pulmonar, ¿sí? Donde se van a observar arterias colaterales aortopulmonares, callado aórtico derecho en un 95% de los pacientes, anomalías coronarias, como por ejemplo que la descendente anterior nazca de la coronaria derecha, que se puede dar en un 5%, síndrome de válvula pulmonar ausente, arterias pulmonares dilatadas o aneurismáticas. Y bueno, la historia natural tenemos 2 caminos. Si no es intervenida, pronóstico con el 95% de mortalidad antes de los... Bueno, hubo un problema de conexión por lo visto. No sé si se me escucha ahora. Bueno, continuamos. ¿Hay alguna parte que quieran que repita? Bueno, continuando. Entonces, la clínica en la infancia va a estar dominada por hipoxemia y cianosis, las conocidas crisis azules, ¿sí? Podemos encontrar el soplo de la comunicación interventricular, soplo de la estenosis pulmonar, que va a ser indirectamente proporcional al grado de obstrucción, Dressler positivo, y el 85% de todo esto, digamos, de todos estos signos y síntomas van a remitir después de la cirugía de reparación. En el adulto, en general, todos los signos y síntomas se van a relacionar con complicaciones de la reparación en el tiempo, ¿sí? Podemos, como ya dije previamente, podemos encontrar pacientes con Fallot corregido que van a tener insuficiencia pulmonar, ¿sí? Y esto se ve generalmente posterior a la reparación con un parche transanular. Esta insuficiencia pulmonar se puede, digamos, tolerar bien por muchos años, hasta que se torna severa, genera dilatación, y obviamente deterioro sintomático al ventrículo derecho, provocando insuficiencia cardíaca derecha. También podemos encontrar obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho residual, ¿sí? También posterior a la cirugía paliativa,
Esta obstrucción puede ser infundibular, valvular, troncopulmonar o bifurcación pulmonar, que también va a generar insuficiencia cardíaca derecha. Podemos encontrar la comunicación interventricular residual, ¿sí? Por dehiscencia parcial del parche o fracaso del cierre completo, que lo que va a hacer en este caso es sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con posterior desarrollo de insuficiencia cardíaca izquierda. También podemos encontrar dilatación de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica, ¿sí? Que se puede observar en un 15% de los adultos, que es progresiva, y que no tiene mucho que ver con la reparación, digamos, de la tetralogía de Fallot, sino más bien con anomalías intrínsecas de la aorta, ¿sí? Sobre todo de la que produce necrosis, se produce necrosis medial quística, ¿sí? Y esto va a generar la dilatación de la raíz y la posterior insuficiencia aórtica sintomática. Es rara, digamos, pero puede estar relacionado. Disfunción del ventrículo izquierdo, sí, que también es posterior a la cirugía paliativa, ya sea por insuficiencia aórtica o por la comunicación interventricular residual, que va a provocar sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con posterior desarrollo de insuficiencia cardíaca izquierda con función deteriorada. Arritmias auriculares, ventriculares en un 10 al 15% de los pacientes por cicatriz quirúrgica, ¿sí? O por ya alteraciones estructurales tanto del ventrículo izquierdo como del derecho, y muerte súbita que se puede dar del 1 al 6%, digamos, de los casos, ya sea por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y la endocarditis infecciosa, que es poco común. Bueno, como exámenes complementarios, el electrocardiograma se puede observar, por ejemplo, un eje desviado a la derecha, que va a ser por hipertrofia del ventrículo derecho, la P pulmonar, ¿sí? Por dilatación de la aurícula derecha, bloqueo completo rama derecha, que generalmente vamos a encontrar en los pacientes corregidos, QRS ancho, ¿sí? Que refleja la dilatación del ventrículo derecho, y bueno, y que hay que tener justamente en estos casos, prestar atención al aumento progresivo, digamos, del ensanchamiento del QRS, porque mayor a 180 milisegundos puede ser un factor de riesgo para desarrollar muerte súbita y taquicardia ventricular. En la radiografía de tórax, bueno, en los pacientes sin operar, se puede ver el corazón en bota, y en los pacientes operados se puede encontrar el ventrículo derecho prominente, un borde cardíaco izquierdo rectificado por dilatación de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. La ecocardiografía transtorácica en el recién nacido, bueno, obviamente va a permitir establecer el diagnóstico completo y proceder a la cirugía, ¿sí? Y en los adultos podemos hallar insuficiencia pulmonar residual, la comunicación interventricular residual, y bueno, y obviamente valorar la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y el resto de lo que son, digamos, las válvulas auriculoventriculares. Bueno, la resonancia cardíaca con gadolinio es útil para el seguimiento en pacientes postquirúrgicos, o sea, corregidos, ¿sí? Que tengan mala ventana ecocardiográfica, y obviamente es un método que es de opción para valorar sobre todo lo que es ventrículo derecho, ¿sí? Y obviamente el realcer tardío nos permite identificar fibrosis del ventrículo derecho, que va a ser sustrato de lo que es todo sustrato arritmogénico. La angiotomo es una alternativa a la resonancia en pacientes que tengan marcapaso CDI, ¿sí? Y es útil para evaluar el score de calcio en pacientes que van a ir, por ejemplo, a reemplazo de la válvula pulmonar por vía percutánea, que eso es lo que se llama la válvula Melody, ¿tá? Y en cirugía, la CCG, perdón, es útil en pacientes que tienen colaterales aortopulmonares, aquellos en los que se ve anomalías del nacimiento de la arteria ascendente anterior, y obviamente para evaluar también previo Melody. El Holter, bueno, sobre todo para la parte de evaluación electrofisiológica en pacientes seleccionados, ¿sí? Que tengan mayor riesgo de eventos arrítmicos. Y bueno, y este es el electrocardiograma, que como les expliqué, se puede encontrar la P pulmonar, un eje desviado hacia la derecha, ¿sí? Un bloqueo completo de rama derecha, la plaquita, el corazón en bota. Y bueno, y esta es más o menos tanto la pieza anatómica como las imágenes
en el ecocardiograma transtorácico de lo que podemos ver las fallas que son compatibles con la tetralogía de Fallot, ¿sí? Si llegan a ver mi cursor, esta es la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? La comunicación interventricular, que va a estar acá. Así que bueno, los 4 componentes, digamos, de la tetralogía de Fallot. El tratamiento, bueno, digamos, la cirugía correctiva, que va a ser la cirugía definitiva, ¿sí? Que es la de elección, en cualquier edad de pacientes lactantes sintomáticos, que son los primeros 6 meses de vida, sin contraindicaciones, incluso también en pacientes adultos que no han sido operados, tienen iguales resultados, digamos, en cuanto a, digamos, similares resultados a pediátricos, excepto si existen comorbilidades de los adultos, ¿no? La técnica, lo que se hace es un cierre de la comunicación interventricular con un parche de Dacron, y se hace una miectomía infundibular del ventrículo derecho por la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Además, por la obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho, lo que se hace es un parche transanular, que lo que va a dejar es una insuficiencia pulmonar, y bueno, y obviamente se puede corregir otras anomalías como las coronarias anormales, ¿sí? Si hay presencia de foramen oval, de comunicación interauricular, y de colaterales aortopulmonares. 10 al 15% de estos pacientes necesitarán después una reintervención quirúrgica o percutánea a lo largo de su vida, como vimos con el tema de la válvula Melody, en pacientes que queden con insuficiencia pulmonar severa. Y la cirugía paliativa o de derivación, bueno, está indicada en pacientes que tienen hipoplasia marcada de la arteria pulmonar, ¿sí? Que tienen baja superficie corporal, prematuros o anomalías muy complejas, ¿sí? Y no es una solución permanente. En algún momento deberán someterse a cirugía correctiva, ¿sí? Ya sea por aumento de la cianosis, por hiperviscosidad, por deterioro progresivo del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, o presencia de hipertensión pulmonar. El implante percutáneo de la válvula pulmonar, que es lo que le hablaba hoy, la válvula Melody, tiene buenos resultados para arterias pulmonares menores o iguales a 22 días, y bueno, y solo se realiza actualmente en centros con experiencia. En cuanto al implante CDI, en pacientes que hayan recibido tratamiento paliativo, que tengan un QRS mayor a 180 milisegundos, ¿sí? Con disminución de la función del ventrículo izquierdo, dilatación progresiva del ventrículo derecho, o ya que hayan tenido evento, digamos, diagnosticado de taquicardia ventricular. Y bien, esto es más o menos para mostrar el tratamiento, el parche, lo que se hace, el parche transanular, ¿sí? La miomectomía del ventrículo derecho por la hipertrofia del ventrículo derecho, y bueno, se deja por la estenosis pulmonar, lo que se hace es dejar una insuficiencia pulmonar libre. Como mostré previamente, acá van a tener la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? La hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y el cabaleamiento de la aorta. Y en esta segunda imagen es un esquema de la tetralogía de Fallot reparada, con indicación de las complicaciones, o sea, con, digamos, todas las complicaciones que podemos tener a largo plazo, ¿sí? Como insuficiencia pulmonar, obstrucción residual del tracto de salida, regurgitación de la válvula tricúspide, arritmia auricular, ventricular y muerte súbita, dilatación e insuficiencia aórtica, ¿sí? Disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho. Bueno, el seguimiento generalmente es anual, ¿sí? Va a estar individualizado para cada paciente, después lo vamos a ver a eso, y las consideraciones adicionales: en pacientes embarazadas hay que hacer un seguimiento estrecho, ¿sí? Y en lo que es deporte y ejercicio en asintomáticos, sin limitaciones, hay que hacer un control estrecho en actividades competitivas, ¿sí? Y en sintomáticos, o que haya deterioro de la función del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada, dilatación súbita, se debe prescribir deporte de baja intensidad y evitar ejercicio isométrico.
profilaxis de la endocarditis infecciosa solo en alto riesgo, y realmente, digamos, o sea, en pacientes que no han sido corregidos, en que hayan recibido cirugía paliativa, que tengan defectos residuales, o válvula o material protésico implantado hasta 6 meses post-implante. Bueno, esto es de la guía de la baja del 2018, que lo que hace es dividir a los pacientes en estadios A, B, C y D, ¿sí? Y de ahí en más, cómo se haría el seguimiento de acuerdo a meses, años, y bueno, por ejemplo, vamos a tener el estadio A, que va desde pacientes que tienen clase funcional del NIA, ¿sí? Que no tengan secuelas hemodinámicas o anatómicas, que no presenten arritmias, que tengan normal capacidad para el ejercicio, ¿sí? Y que tengan normal funcionamiento tanto pulmonar, hepático o renal, pasando obviamente por los otros estadios hasta llegar al estadio D, que sería, digamos, el peor de los casos, donde el paciente tiene una clase funcional 4 del NIA, ¿sí? Con presencia de arritmias, hipoxemia severa, hipertensión pulmonar severa, síndrome de Eisenmenger, ¿sí? O disfunción refractaria de alguno de los órganos antes mencionados. Las recomendaciones de la guía del año pasado europea, bueno, nos habla de que en este caso, por ejemplo, para el seguimiento de pacientes con tetralogía de Fallot reparada, está indicada con nivel clase 1C la sustitución de la válvula pulmonar en pacientes sintomáticos con insuficiencia pulmonar grave u obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho al menos moderada, ¿sí? Y obviamente que se prefiere el cateterismo intervencionista, o sea, si es anatómicamente factible, para los pacientes que no tienen tracto de salida nativo. Bien, y volviendo a la guía de la AJA, nos dice lo mismo con indicación 1B, el reemplazo de la válvula pulmonar, ya sea percutánea o quirúrgica, en pacientes que tengan síntomas y con insuficiencia pulmonar moderada severa y síntomas, ¿no? Sintomáticos. Bueno, siguiendo con lo que es atresia tricuspidia, la morfología, vamos a tener dos tipos. La atresia tricuspidia clásica, que se da entre el 70 y el 80%, y es ausencia de conexión aurículo-ventricular derecha, ¿sí? Por lo tanto que debe existir una comunicación interauricular, asociada a hipoplasia del ventrículo derecho, presencia de comunicación interventricular, donde, donde va a haber una hipertrofia, del ventrículo izquierdo que va a ser dominante, y conexión ventrículo arterial normal, ¿sí? Esta es lo que nosotros llamamos atresia tricuspidia concordante. Y después la discordante va a ser atresia tricuspidia con transposición de los grandes vasos, que se da, por suerte, al 20 al 30% de los casos, y vamos a tener atresia tricuspidia con una aorta que van a ser del ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo único funcional. Bien, la fisiopatología que genera, digamos, la atresia tricuspidia es por, digamos, se origina en lo que es las almohadillas endocárdicas, y va a haber obliteración del orificio auriculoventricular derecho con ausencia o fusión de la válvula tricúspide. La epidemiología generalmente se da en 5 sobre 100.000 recién nacidos, y también está asociada generalmente a otras cardiopatías congénitas. La clínica, en la concordante va a predominar la cianosis, y en la discordante va a haber escasa cianosis, pero va a predominar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, este es un esquema. La imagen A es una concordante, atresia tricuspidia, como pueden ver no existe válvula tricúspide, ¿sí?
Las aurículas se van a comunicar mediante una comunicación interauricular, los ventrículos se van a comunicar mediante una comunicación interventricular, va a haber un ventrículo derecho chiquitito, hipoplásico, ¿sí? Y la dominancia va a ser del ventrículo izquierdo con hipertrofia. Y esta es la discordante, donde la aorta va a nacer a partir de lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, como exámenes complementarios podemos tener un electrocardiograma, donde se va a ver una desviación del eje a la izquierda, ¿sí? Podemos encontrar también P pulmonar, dilatación de la aurícula izquierda. En la radiografía de tórax, a pesar de que vamos a tener un paciente, digamos un corazón normal, situs solitus y levocardia, podemos encontrar que el callado aórtico en un 25% del lado derecho, ¿sí? No se va a visualizar el tronco pulmonar principal y va a haber hipoflujo pulmonar. El ecocardiograma transtorácico, digamos, lo que hace el diagnóstico completo de esta patología, guía la indicación quirúrgica y además es el método para seguimiento a largo plazo. Y bueno, se pueden también, como alternativas, resonancia y angio-TCM, y además CCG, pero para aquellos casos donde se quiera evaluar la estenosis subaórtica. Este es el electrocardiograma, donde se puede ver el eje desviado a la izquierda, y también podemos encontrar dilatación de la aurícula izquierda, la radiografía de tórax con hipoflujo pulmonar, y bueno, y para que vean una pieza anatómica con un ecocardiograma Doppler, donde acá se ve la atresia tricuspidia en la pieza anatómica, la atresia tricuspidia en la imagen ecocardiográfica, ¿sí? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, y esto apenas chiquitito que se ve acá es el ventrículo derecho. Tratamiento. Bueno, el principal problema, a diferencia de la tecnología de Fallot, es que el ventrículo derecho no está preparado porque está hipoplásico, ¿sí? Y digamos, el primer tratamiento que vamos a hacer es una cirugía paliativa o derivación que se hace de forma precoz y se prepara al paciente para una reparación posterior. En los lactantes de 6 a 8 semanas de vida, lo que se hace con la atresia tricuspidia concordante, una derivación sistémico-pulmonar. Y en la discordante, ya es un poco más complejo, ¿sí? Se hace primero un bandeo de la arteria pulmonar con una posterior intervención de Norwood. En niños ya más grandes y que están más compensados y más tolerantes, se hace la derivación bidireccional de Glenn. Como segundo tratamiento, o sea, en la segunda fase, sería la cirugía reparadora definitiva, y bueno, se realiza solo con pacientes que tengan función del ventrículo izquierdo conservada, un cupo ECO-S sin obstrucciones, insuficiencia mínima de las válvulas auriculoventriculares, que no tengan hipertensión pulmonar, con una arteria pulmonar con anatomía adecuada, ¿sí? Y ahí lo que se hace, se intenta una reparación biventricular. Del caso contrario, o sea que estos pacientes no tengan todas estas características, se hace la intervención de Fontan y pasan a ser pacientes, se los conoce como pacientes Fontan. ¿Qué es la intervención de Fontan? Bueno, es una técnica que ya existe desde el año 1971, ¿sí? Como tratamiento de la atresia tricuspidia, y lo que hace es desviación del retorno venoso sistémico directo a las arterias pulmonares sin pasar por los ventrículos. Obviamente que con el tiempo esta técnica evolucionó, existen múltiples, digamos, múltiples técnicas de la misma cirugía de Fontan, que obviamente tiene características inciertas y que provocan una falla frecuente, ¿sí? Y con esto aumenta obviamente la tasa de reintervención posterior. Bueno, como fisiopatología vamos a tener pacientes que van a tener aumento de la presión venosa central con disminución del gasto cardíaco, que primero se va a presentar en pacientes que realicen, digamos, al ejercicio, y después en reposo. Disfunción diastólica, se va a ver pacientes que van a tener insuficiencia cardíaca diastólica crónica, y donde el tratamiento habitual que nosotros hacemos no está demostrado, digamos, el tratamiento estándar. Y vamos a tener también aumento de las resistencias vasculares pulmonares,
o sea, hipertensión pulmonar, donde hay un probable efecto benéfico del bosentan y del sildenafil en este grupo de pacientes. Como epidemiología, la selección de pacientes para Fontan tiene importancia crucial en los resultados clínicos. La supervivencia a 10 años es el 81% en pacientes ideales y 60% en general. La muerte se puede presentar por insuficiencia cardíaca progresiva y arritmias, y la última medida es el trasplante cardíaco, siempre y cuando el paciente tenga una evolución desfavorable. Este es un esquema donde esta es la cirugía de Fontan clásica y esta es la modificada, ¿sí? La clásica, lo que se hace es, digamos, una comunicación, o sea, se va a demostrar la tricúspide, ¿sí? Se va a reparar lo que es la comunicación interventricular, y se va a cerrar esta con un parche, y la modificada es directamente, es un conducto extracardíaco, por un injerto de acrón, que va a unir las venas cavas con la arteria pulmonar directamente, sin pasar por el corazón, ¿sí? Bueno, seguimiento de un paciente de Fontan. Bueno, habitualmente van a presentar un deterioro progresivo del estado funcional con el paso del tiempo, generalmente el 90% del 1-2, y obviamente que hay que evaluar siempre las complicaciones. Dentro de las complicaciones vamos a tener las arritmias, ¿sí? Que lo que van a hacer es un aumento de la morbimortalidad en estos pacientes, que puede presentar fibrilación auricular, aleteo auricular, y esto va a ser por sobrecarga de la aurícula derecha, y además la cicatriz quirúrgica es de muy difícil manejo y son muy recurrentes, y bueno, y como tratamiento, control de ritmo y frecuencia, en algunos casos ablación, anticoagulación, y bueno, ya reintervención posterior, que puede ser reintervención cabopulmonar y marcapaso. Para pacientes también pueden presentar trombosis y ACV en un 6 al 25% de los casos, ya sea por presencia de arritmias, por dilatación de la aurícula derecha, ¿sí? Por material protésico, por déficit de la proteína C, y también el tratamiento en este caso sería anticoagulantes, y en casos seleccionados trombectomía mecánica, que es por la obstrucción de Fontan. También pueden presentar enteropatía perdedora de proteínas, que la verdad que, digamos, de muy mal pronóstico, y se produce por un aumento de lo que es la presión venosa sistémica crónica, ¿sí? Con linfangiectasia intestinal. Y bueno, y el tratamiento, digamos, no está bien demostrado con diuréticos, albúmina, dieta rica en proteínas, venodilatadores, sinotrópicos, o también llegado al caso angioplastía de balón de las venas cavas, o reintervención quirúrgica. También pueden encontrarse obstrucción y comprensión de la vena pulmonar derecha, ¿sí? Por dilatación de la aurícula derecha, y el tratamiento siempre es quirúrgico. La obstrucción de Fontan, que si es crónica, va a producir insuficiencia cardíaca y arritmias. Ahora, si se presenta de forma aguda, puede presentarse con muerte súbita, y el tratamiento siempre es angioplastía con balón o la reintervención quirúrgica. Y obviamente deterioro biventricular, ¿sí? Con insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, quiebre cardíaco, y bueno, lo mismo para el síndrome hepatopulmonar. Bueno, las recomendaciones sobre atresia tricuspidia y pacientes Fontan, para la guía del año pasado europea, vamos a tener que la arritmia auricular sostenida con conducción aurículo-ventricular rápida va a presentar una urgencia, o sea, se va a presentar como una urgencia médica, y va a tener que tratarse sí o sí con cardioversión eléctrica, ¿sí? Porque los desestabiliza hemodinámicamente muy rápido los pacientes, y estamos hablando de pacientes que tienen un solo ventrículo funcionando, ¿sí? La anticoagulación está indicada cuando haya trombo auricular, arritmias auriculares, episodios tromboembólicos o antecedentes. Se recomienda asesorar contra el embarazo a las mujeres con circulación de Fontan y cualquier complicación derivada de esta.
Y se recomienda el cateterismo cardíaco a un umbral bajo en casos de edema inexplicable, deterioro de la capacidad de ejercicio, arritmia de nueva aparición, cianosis, hemoptisis. Todas con un nivel de evidencia 1C. Y la AJA del 2018 también plantea, según el cuadrito que habíamos visto previamente, en estadios A, B y C, D, el seguimiento ya sea de lo que es electrocardiograma, resonancia cardíaca, digamos, a posterior. Bueno, otra de las patologías es el corazón izquierdo hipoplásico. Como morfología, bueno, son, digamos, un conjunto de patologías similares que se pueden presentar con hipoplasia de cavidades izquierdas, más atresia o estenosis aórtica y o mitral, más hipoplasia de la aorta. Concordante va a ser que tenga conexiones auriculoventriculares y ventrículo arteriales normales. Y el requisito para estos pacientes es que sí o sí tienen que tener una comunicación interoauricular y un conducto arterioso permeables. Sin estas dos cosas, la vida del recién nacido no es posible. Bueno, la fisiopatología va a depender del flujo sistémico, ¿sí? Que depende del conducto arterioso, y bueno, se puede presentar con síntomas graves y muertes durante la lactancia, justamente por cierre del conducto arterioso persistente. Y en este caso cumplen un rol muy importante la infusión de prostaglandinas. Bueno, tiene un origen multifactorial, ¿sí? Como alteración miocárdica primaria, versus anomalía estructural o hemodinámica, como por ejemplo la estenosis valvular. Y la clínica, en el recién nacido, se puede presentar con un shock repentino, con acidosis láctica grave, ¿sí? Posterior a eso pueden desarrollar también alteraciones metabólicas, y lo que es importante es que iniciar rápido la infusión de prostaglandinas endovenosas. Y bueno, acá van a ver el esquema donde vamos a tener la aurícula izquierda que se conecta con, perdón, la derecha que se conecta con la izquierda mediante la comunicación interauricular, la presencia del ventrículo derecho, van a ver la aorta, que va a haber, digamos, mal desarrollo de lo que es la aorta. Como exámenes complementarios, bueno, podemos tener vamos a volver a tener un ventrículo derecho prominente, entonces vamos a tener el eje desviado a la derecha, un bloqueo completo rama derecha, dilatación de la aurícula derecha, ¿sí? Alteraciones secundarias de lo que es el STT en precordiales. En la radiografía de tórax vamos a tener un aumento del índice cardiotorácico, aumento de las marcas vasculares arteriales y venosas pulmonares. En el eco transtorácico vamos a tener un ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿sí? Una válvula mitral también hipoplásica, una disminución del espesor miocárdico, un aumento del realce endocárdico, fístulas ventrículo-coronarias, una raíz aórtica estrecha, podemos encontrar también la comunicación interauricular, un foramen oval permeable y presencia de hipertensión pulmonar. Este es el esquema de un ecocardiograma, la radiografía de tórax, y bueno, y los esquemas digamos, del eco transtorácico, donde se puede ver un ventrículo derecho dominante, un ventrículo interauricular. Bien, y el tratamiento vamos a tener dos objetivos fundamentales. El primer objetivo va a ser mantener en el paciente un QP-QS, una relación QP-QS adecuada, ¿sí? Y un gasto cardíaco. Y con esto, la infusión de nuevo endovenosa de las prostaglandinas,
Y bueno, y en caso de shock cardiogénico, asistencia respiratoria mecánica, vasodilatadores inotrópicos. El otro objetivo es un tratamiento quirúrgico en fase, ¿sí? Este tratamiento quirúrgico va a tener mayor mortalidad intraoperatoria y obviamente va a disminuir la supervivencia a largo plazo. En la primera fase, que es paliativa, se realiza la operación de Norwood. Y en la segunda fase, la definitiva, se hace una, derivación bidireccional de Glenn, un semifontán, o una intervención híbrida, que puede ser tanto quirúrgica como asociada a percutánea. Y obviamente el seguimiento otra vez se transforma en el paciente Fontán, ¿sí? El seguimiento se va a adecuar según la evolución de cada paciente. Bueno, estas son las fases de la cirugía de la hipoplasia de las cavidades izquierdas. Lo que se hace es reparar esa aorta que está hipoplásica, digamos. Entonces, se corta el tronco de la arteria pulmonar, acá, se corta el ductus, quedando las ramas pulmonares aisladas, se abre la aorta ascendente y el arco transverso, se une la aorta ascendente y el arco con un parche. Y ahí tenemos dos opciones: la cirugía de Norwood clásica, donde el flujo pulmonar será provisto desde una rama de la aorta, generalmente la subclavia derecha, a través de una anastomosis, que se puede ver acá, o la cirugía de Norwood modificada, donde el flujo pulmonar será provisto desde el ventrículo derecho a través de un conducto ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Los estadios 2 y 3 del tratamiento de la hipoplasia 2, con la aorta reconstruida, durante la cirugía de Norwood, se va a cortar la anastomosis, o el tubo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar si fuera el Norwood modificado, y se la vena cava superior de la aurícula derecha para unirla a la rama pulmonar derecha, que es la cirugía, ¿sí? Que lo que se hace es derivar toda la sangre que viene de las venas cavas directo hacia las arterias pulmonares. Y bueno, es lo que dice ahí el esquema. Bien. Otra de las patologías es el ventrículo de doble entrada, ¿sí? Bueno, que va a pertenecer como conexiones auriculoventriculares univentriculares, ¿sí? La mayoría, el 50%, están conectadas a un ventrículo, y la mayoría, más del 75%, va a estar conectado a un ventrículo dominante, ¿sí? Y van a pertenecer a la fisiología de corazón, univentricular, de los cuales el 75% es el ventrículo izquierdo, el 20% el ventrículo derecho, y un 5% se van a presentar digamos, univentricular con conexión discordante, ¿sí? Más hipoplasia aórtica, más estenosis subaórtica y anomalías del callado. La fisiopatología puede ser de doble entrada del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que va a ser idéntica a la atresia tricuspidia, y de doble entrada del ventrículo derecho, que va a depender si es discordante o concordante. En la clínica, si hay disminución del flujo sistémico, el paciente se va a presentar con shock cardiogénico y va a ser totalmente dependiente a través del conducto arterioso, ¿sí? Eso se conoce como la clínica obstructiva. Y en aquellos pacientes que se presenten con disminución del flujo pulmonar, van a presentarse con cianosis por, obviamente, una clínica donde se mezclan sangre oxigenada con la no oxigenada. Este es el esquema: un corazón normal, ¿sí? Y un corazón con doble entrada ventricular izquierda, ¿sí? Ambas aurículas van a estar conectadas al ventrículo izquierdo, y la posición de los grandes vasos va a estar invertida. Bien, exámenes complementarios. Bueno, el variable, ¿sí? Va a depender siempre del ventrículo. Y el ecocardiograma transtorácico
nos va a permitir estadificar la gravedad y las lesiones concomitantes. El tratamiento en pacientes con patrón obstructivo, el tratamiento es urgente, también se hace con el... Creo que volvimos a tener problemas. Como decía, el tratamiento es urgente en aquellos pacientes que se presenten con patrón obstructivo, ¿sí? Se va a hacer en fases, primero la intervención de Norwood, después la de Glenn bidireccional, y terminando de nuevo con la cirugía de Fontan. Y para aquellos pacientes que se presenten con patrón cianótico, el tratamiento puede ser diferido, ¿sí? Y vamos a comenzar con un Glenn bidireccional, terminando otra vez en Fontan. El seguimiento, de nuevo, estos pacientes se van a transformar en pacientes de Fontan. En cuanto a corazón univentricular, que es la última patología de la que voy a hablar, bueno, es un grupo muy heterogéneo de cardiopatías crónicas, ¿sí? Se dan el 10%, tienen alta morbimortalidad con muy baja supervivencia adulta, y el requisito es que tengamos siempre un ventrículo desarrollado, ya sea de forma anatómica o funcional, ¿sí? Fisiológica, con dominancia sobre el otro, ¿sí? Puede ser izquierdo sobre el derecho o el derecho sobre el izquierdo. Y vamos a tener dos conceptos fundamentales. Uno es el anatómico, donde se puede presentar un solo ventrículo completo, ¿sí? Con tracto de entrada, porción trabeculada y tracto de salida. Un ventrículo rudimentario, ¿sí? Con ausencia o hipoplasia grave de una o más de las tres porciones que pertenecen al ventrículo, y se van a definir por las conexiones aurículo-ventriculares, ¿sí? Y ahí vamos a tener tres formas claramente distintas. Primero, podemos tener conexión aurículo-ventricular univentriculares, ¿sí? Donde se van a presentar dos valvas aurículo-ventriculares a un ventrículo dominante, ¿sí? Y ahí vamos a tener En otro caso podemos tener ausencia o estenosis de la conexión aurículo-ventricular izquierda-derecha con hipoplasia grave del ventrículo derecho, y ahí entra la atresia tricuspedia, la atresia pulmonar, ¿sí? Con un septum intacto, atresia mitral con hipoplasia del ventrículo izquierdo, y lo menos frecuente es una conexión aurículo-ventricular bilateral con hipoplasia de un ventrículo que imposibilita la conexión biventricular, ¿sí? Y ahí tenemos la transposición de los grandes vasos, un ventrículo derecho de doble salida, tronco arterioso, atresia pulmonar con comunicación interventricular. Bien, acá es más de lo mismo, son todos ejemplos de corazones univentriculares. Y bueno, y en lo que se refiere a fisiológico, vamos a tener un solo ventrículo o un solo vaso para lo que es toda la circulación pulmonar y sistémica. Va a haber una mezcla total de sangre, y el flujo pulmonar debe ser mayor que el flujo sistémico para asegurar una saturación de oxígeno adecuada. Entonces, la fisiología de nuestro paciente va a depender del QPQS. Y ahí vamos a tener que QPQS mayor a 3, ¿sí? No va a haber estenosis pulmonar, la saturación va a ser alrededor del 90%, y va a predisponer más a la insuficiencia cardíaca. Cuando es igual a 2,
podemos encontrar una estenosis pulmonar leve, ya va a ir disminuyendo lo que es la saturación de oxígeno, y va a haber, digamos, un equilibrio entre lo que es cianosis e insuficiencia cardíaca. Con el QPQS igual a 1, la estenosis pulmonar va a ser moderada, la saturación del 80%, y ya va a haber más predisposición a la cianosis que a la insuficiencia cardíaca. Cuando es el QPQS menor a 1 o menor a 0,5, son ya, digamos, situaciones donde la estenosis pulmonar va a ser grave o muy grave. Vamos a tener pacientes en franca desaturación, y prácticamente se van a presentar con cianosis y con shock cardiogénico. Entonces, para tener en cuenta, siempre es clave que el ventrículo único, digamos, siempre se va a mantener sobrecargado para mantener un buen QPQS, y como ya expliqué en la filmina anterior, si tenemos cianosis leve, la insuficiencia cardíaca va a ser mayor, y si tenemos llegando ya al estadio de cianosis grave con insuficiencia cardíaca grave por acidosis hipoxémica. El manejo y el tratamiento, bueno, va a depender, digamos, del grado de obstrucción o de la relación del QPQS, además del grado de alteración de las resistencias, digamos, vasculares pulmonares y sistémicas, ¿sí? Y vamos a tener dos situaciones clínicas diferentes. Pacientes que sufren fundamentalmente cianosis y pacientes que sufren fundamentalmente insuficiencia cardíaca. El tratamiento, bueno, va a depender de requisitos. En este caso, que el ventrículo único tenga una buena función, que haya ausencia de insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspide severa, digamos que no haya hipertensión pulmonar, que la anatomía pulmonar normal, digamos, sea normal, perdón, ausencia de obstrucción de la circulación sistémica y una comunicación intraauricular permeable. Los objetivos del tratamiento va a ser mantener un QPQS en relación 1:1, ¿sí? Con retorno venoso sistémico por pulmón y retorno venoso pulmonar por periferia, tratando de tener una saturación sistémica normal, sin sobrecarga, para proteger sobre todo ese ventrículo único y su relación, digamos, con los pulmones y las válvulas auriculoventriculares. Y nuevamente, el tratamiento va a ser en etapas. En la primera etapa, en el recién nacido a 6 meses, ¿sí? Es la infusión de prostaglandinas para el conducto arterioso, atrioseptostomía con balón, ¿sí? O la cirugía de blood dosing modificada. En la segunda etapa, de 6 meses a 2 años, el objetivo es paliativo, y ahí vamos a tener la intervención de Norwood, el Glenn bidireccional, atrioseptostomía de Raskin. En la tercera etapa, ya en pacientes mayores a 2 años, el objetivo es ya hacer una intervención de Fontan-Krautzer para un tratamiento definitivo. Y bueno, las recomendaciones en pacientes con corazón univentricular para el seguimiento. Bueno, se recomienda que los pacientes portadores de corazón univentricular, no operados o que hayan recibido tratamiento paliativo, ¿sí? Tengan una evaluación cuidadosa en centros especializados que incluyan técnicas de imágenes múltiples, ¿sí? Y una evaluación diagnóstica invasiva para decidir si pueden beneficiarse de un procedimiento quirúrgico o intervencionista. Y la AJA del 2018 lo mismo, ¿no? Se los sigue a todos los pacientes univentriculares, obviamente como pacientes Fontan. Muchas gracias.